¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos al grupo Casper. Quien les habla es el profesor Fernando Muñoz y va a compartir con ustedes un problemita muy bonito e interesante de FA2 que corresponde al tema de termodinámica. Dice, se tiene n moles de un gas monoatómico ideal que se encuentra inicialmente a una presión P sub 0 y un volumen 2V sub 0. El gas se comprime isobáricamente hasta la mitad de su volumen inicial. A continuación se le comprime adiabáticamente hasta una presión y volumen final desconocidos. Y por último, se le expande isotérmicamente hasta la condición inicial. Haga un diagrama de presión versus volumen y luego halle lo siguiente. La temperatura a la cual se hizo la expansión isotérmica, la presión y volumen final desconocidas y la eficiencia del ciclo termodinámico. Muy bien, acá ya he adelantado nuestros ejes que en este caso corresponden a presión versus volumen. Acá tenemos la presión y acá tenemos el volumen. Bien, no nos preocupamos mucho por las unidades porque todos los datos son literales. Bueno, el problema nos dice de que debemos graficar los procesos al cual el gas ideal monoatómico es sometido, de tal manera que está partiendo de un estado y llega al mismo estado, convirtiéndose en un ciclo termodinámico, como ya hemos visto en la teoría. Bien, entonces para esto vamos a primero a graficar esta primera partecita que nos indica el problema. Veamos. Primero dice que existe una compresión, ¿correcto? Una compresión isobárica. Isobárico significa que estamos hablando de un proceso a presión constante. Entonces la gráfica de un proceso a presión constante, como tú recordarás, es la siguiente. Una recta horizontal que indica que la presión en todo momento es la misma. Entonces, como es una compresión, tengo que dibujar una isóbara de tal manera de que el volumen disminuya. Entonces, por acá más o menos, dibujo una recta que va de un estado a otro de tal manera que el volumen ha disminuido. En este caso, entonces, acá tengo el primer estado y este sería el siguiente estado. ¿Correcto? Ahí está. Listo. Bueno, el primer volumen resulta ser 2V sub 0. Entonces, al estado 1, donde arranca el proceso, sería 2V sub 0. Y se va a comprimir de tal manera que se reduce hasta la mitad del volumen. Más o menos, hacemos una representación de lo que nos dice el problema. Bueno, acá sería 2V sub 0 y nos vamos hasta V sub 0. Bien, a este estado lo podemos llamar estado 1 y nos vamos hasta el estado 2. Muy bien, esto está ocurriendo a una presión constante P sub 0. Entonces lo que vamos a hacer es registrar en el eje de presiones el dato correspondiente. Por lo general, en estos tipos de problemas, aun cuando no nos digan que dibujemos, tenemos que dibujar para poder apreciar los diferentes procesos al cual el gas ideal es sometido. Bien, este puntito corresponde a la presión P sub 0. Listo. A continuación dice que se le comprime adiabáticamente. La adiabática es una curva muy parecida a la isoterma, pero más empinada. Entonces, más o menos, a ver, aprovechando mi buen pulso, vamos a tener en cuenta lo siguiente. A ver, más o menos, nos vamos hasta acá, más o menos, a ver. Ya está. Ahí tenemos, vamos a mejorar el gráfico. Ahí tenemos nosotros la adiabática. ¿Por qué la dibujo de esta manera? Porque me dicen que hay una compresión, entonces el volumen debe reducirse. Hasta acá el volumen se ha seguido reduciendo. ¿Correcto? Hasta un volumen
según el problema desconocido, y una presión también desconocida. Entonces acá vamos a tener una presión que no conocemos y vamos a tener un volumen que tampoco conocemos. Y así vamos armando el gráfico de acuerdo a la exigencia del problema. Ahí está. Para eso ya hemos visto las características de cada uno de los procesos. Bien, este punto lo vamos a llamar 3, que sería el estado 3, y por lo tanto, acá vamos a tener un volumen 3, y acá vamos a tener una presión 3, correspondiente a este estado. Finalmente, viene una expansión isotérmica, y va a regresar, dice, al estado inicial. Entonces, del estado 3 nos vamos al estado 1. Por lo tanto, ahí viene una curva, pero más echada, con pendiente más pequeña respecto a la diabática. Entonces, por acá, más o menos la curva viene así. A ver, vamos a por acá. Muy bien. Y esta curva vendría a ser la isoterma, donde no se olviden que hay características que se cumplen. Muy bien, ahí tenemos el ciclo termodinámico. Ahora bien, recordemos que si estamos hablando de una compresión adiabática, hay algo muy importante que se cumple ahí. En una compresión adiabática no hay transferencia de calor, entonces acá Q es igual a 0. En la expansión isotérmica, isotérmica significa que la temperatura permanece constante. Entonces, la temperatura que lógicamente se está dando en este proceso en el estado 3 y en el estado, en el estado 3 y en el estado 1 son iguales. Ya está. Y con esto ya tenemos la primera parte. Dice bien claro, hacer el gráfico. Ahora dice, la temperatura a la cual se hizo la expansión isotérmica. Yo te recomiendo algo siempre y cuando se pueda. Como yo tengo cierta relación de volúmenes y presión, podemos establecer nosotros cómo se está comportando la temperatura. Por lo general, en estos tipos de problemas siempre nos van a dar cierta, digamos, información que nos permita identificar y relacionar las temperaturas en cada estado. Para ello, no olviden que podemos utilizar la ecuación de estado. Recordemos la ecuación de estado para un gas ideal. Cuidado ahí. Esta ecuación no siempre se cumple. ¿De qué ecuación estamos hablando? P por V es igual a NR por T. ¿No? P por V igual a NR por T. Ahí está. Ahora mira, en el proceso de 1 a 2 la presión es constante. Si nos vamos a la expresión, la presión pasaría a dividir y diríamos que el volumen con la temperatura son directamente proporcionales. Bueno, si yo que acá el volumen es 2V sub 0 y acá el volumen es V sub 0, significa que la temperatura tiene el mismo comportamiento. Por lo tanto, si acá el volumen 2 sube y acá el volumen es V, entonces acá la temperatura la puedo llamar 2T. Vamos a ponerlo con otro colorcito. Acá la temperatura la puedo llamar 2T. Entonces acá sería T porque son directamente proporcionales. El volumen se reduce a la mitad, la temperatura también se reduce a la mitad porque es un proceso isobárico y eso me lo dice la ecuación de estado. Como la presión es constante, queda que el volumen es proporcional a la temperatura. Ahora, como la temperatura en el proceso isotérmico es constante, eso significa que la temperatura en 3 y la temperatura en 1 son iguales. Entonces, como la temperatura en 1 es 2T, en el estado 3 también la temperatura sería 2T. Por lo tanto, la temperatura en la expansión isotérmica sería 2T. Por lo tanto, si yo encuentro T, el problema está resuelto en esa partecita. Muy bien. Bien, en la parte A entonces, vamos a contestar. Parte A. Nos piden la temperatura a la cual se hizo la expansión isotérmica. Es decir,
Me piden T3 o T1. Pero mira, en el estado 1 tengo información. Tengo la presión y tengo el volumen. Tengo el número de moles. Puedo aplicar la ecuación de estado. Entonces, simplemente primero trabajamos en el estado 1. Estado. Muy bien. Entonces, en el estado 1 sería presión 1 por volumen 1 igual a nRT1. Entonces por acá reemplazamos. La presión 1 sería P sub 0. El volumen 1 sería 2V sub 0 igual a N, dato del problema, R, la constante universal de los gases, y la temperatura, que en este caso vamos a llamar la temperatura 1. ¿Correcto? Y con esto hallamos la temperatura T1, que es la temperatura constante donde se produce la expansión isotérmica. La temperatura 1 sería entonces 2 veces P sub 0 por V sub 0 entre NR. Y esto sería la respuesta para la primera parte en la parte A. Como verán, de acuerdo a la información, vamos resolviendo lo que nos va pidiendo el problema. Obviamente tenemos que tener una idea clara de la teoría y las fórmulas, porque si no recordamos la formulita definitivamente no vamos a poder resolver nada. Bueno, entonces, algo más. Obviamente como T es lo que me relaciona las temperaturas en cada uno de ellos, me conviene hallar T. Entonces T1, que es 2T, sería igual a 2 P sub 0 por V sub 0 entre NR. Por lo tanto, T ya lo tengo. Si por ahí lo necesito, ya puedo reemplazar. Listo. Y como T está apareciendo en cada estado, obviamente es muy importante tenerlo en cuenta. Eso significa que en cada estado, la temperatura ya es dato. Es muy importante eso. La temperatura ya es dato. Entonces, si lógicamente yo tengo que resolver algo, tendré que expresarlo en función a la temperatura, ya que en este caso viene a ser un datito. Muy bien, eso sería la parte A. Vamos con la parte B. Vamos a ver qué podemos hacer, qué podemos emplear para la parte B. Vamos a poner por acá, parte B. La presión y el volumen desconocido. Bueno, la presión y el volumen desconocido está presente en el estado 3. ¿Correcto? Pero no tengo información. No conozco ni P3 ni V3. Entonces yo no puedo resolver esta parte examinando un solo estado. En la primera parte sí, porque en el estado 1 tengo información. En PB igual a NRT, obviamente como N y R. R es dato, N también es dato. Si yo tengo dos de las variables, ya tengo uno, ¿no? Ya tengo el tercero. Pero acá no tengo dos datos, entonces obviamente PB igual a NRT no me conviene ahorita. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aprovechar el proceso que me están dando que involucra en este caso la información. Nos dan un proceso por un lado isobárico y me están dando por otro lado un proceso en este caso isotérmico. Ahora, a ver, en el proceso isotérmico, vamos a ver, dice que la temperatura permanece constante. Pero mira, date cuenta que no me conviene usar el proceso isotérmico. ¿Por qué? Porque en el estado 1 tengo presión y volumen, pero en el estado 3 no tengo nada. ¿De acuerdo? No tengo nada. Entonces, si yo relaciono, definitivamente lo único que voy a encontrar es una relación entre presión 3 y volumen 3, pero nada más. O sea, de nada me va a servir una ecuación con dos incógnitas. Eso significa que yo necesito un proceso donde yo tenga que encontrar dos ecuaciones con dos incógnitas, o por lo menos poder expresar P3 en función de V3 para poder despejar uno de ellos. Entonces nos vamos al proceso mejor 2-3. En el proceso 2-3 estamos hablando de un proceso adiabático. Entonces por acá colocamos proceso
proceso 2,3. Obviamente el calor es igual a 0. Pero como se trata de un proceso adiabático, hay algo muy importante que se cumple. Aparte de que PV es igual a nRT, y lógicamente por esa ecuación, igualito no me convendría, pero yo tengo otra ecuación. En el proceso adiabático se cumple que P por V a la gamma es constante. P por V a la gamma es una constante. ¿Correcto? Ya, pero obviamente tú eres profe, pero igual presión y volumen no se conocen. Sí, pero yo puedo hacer un cambio. Porque a su vez se cumple la ecuación de estado PV igual a nRT. Entonces, ¿qué voy a hacer? A P por V a la gamma constante le voy a cambiar la forma. Mira, de la ecuación de estado PV igual a nRT, voy a despejar la presión que sería nRT entre V, y el PV a la gamma lo voy a transformar en función de la temperatura y el volumen. ¿Y por qué la temperatura, profesor? Porque la temperatura la conozco en cada estado. Y ya puedo encontrar el volumen. ¿Correcto? Entonces, si yo hago el cambio correspondiente, entonces vamos a tener de que en función de la temperatura, vamos a tener temperatura por volumen a la gamma menos 1 es una constante. Claro, porque mira, ve, P es igual a nRT entre V, y V a la gamma entre V es V a la gamma menos 1. NR es una constante, por eso que este producto permanece constante. Pero bueno, tú dirás, profe, gamma, gamma viene a ser el exponente adiabático. A ver, recuerda que el gamma, ¿correcto? Gamma resulta ser el cociente entre el CP y el CB. Y como me están diciendo que es monoatómico, recordemos que el CP es 5R medios y el CB sería 3R medios. Por lo tanto, ya tengo el gamma. El gamma resulta ser 5 tercios. En el caso de un gas monoatómico. Ya está. Observen cómo la información me va jalando cierta información y ciertas relaciones que necesito para resolver el problema. Pero si tú quieres resolver un problema de termodinámica, tienes que saber bien la teoría. Jovencitos, tienen que practicar bastante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya tenemos la relación correspondiente. Bueno, ahora vamos a aplicar temperatura por volumen a la gamma, relacionando el estado 2 y el estado 3. En el estado 2, fíjate en el gráfico, la temperatura es T, temperatura T, vamos a poner un poquito más abajo, por volumen 3, elevado a la gamma menos 1. 5 tercios menos 1 sería 2 tercios, ¿correcto? 2 tercios. Acá sería a las 2 tercios. Y esto debe ser igual a, en este caso, a ver, hablamos del volumen 3, y el volumen 3, la temperatura es 2T, bueno, mencioné primero el estado 2. En el estado 2 la temperatura es T y su volumen es V sub 0 elevado a las 2 tercios, porque es 5 tercios menos 1. Igual, en el estado 3 la temperatura es 2T multiplicado por el volumen 3 elevado a las 2 tercios. Ya está. Entonces fíjate bien que ahí la única incógnita viene a ser V3, porque T se va, mira. Mira lo importante establecer
la relación de las temperaturas. Por un lado puedo cancelar, puedo simplificar y por otro lado puedo hallar las temperaturas si las necesito. Porque tengo la relación. Y T ya lo tengo. Acá está. P sub 0 por V sub 0 entre R en el caso que lo necesite. Muy bien, con esto ya tengo V3, jovencitos. V3. Entonces, V3, si despejamos, tendremos que elevar todo a la 3 medios. ¿Correcto? Tenemos que elevar todo a la 3 medios. Entonces nos va a salir V sub 0 entre, como voy a elevarlo todo a la 3 medios, te va a quedar 2 a la 3 medios. Y esto simplificando que va a salir 0,35 V sub 0. Y ya está. Con esto ya tengo prácticamente el volumen 3. Y ahora me voy a la ecuación de estado, ¿correcto? PV igual a nRT y encuentro ¿qué cosa? Encuentro la presión 3. Entonces por acá voy a hacer un poquito más arriba para tener espacio en la siguiente solución. Y en la ecuación de estado P3 sería entonces NR multiplicado por T3, que sería 2 veces T, pero T lo tengo abajo, 2 veces la temperatura T, que sería P sub 0 por V sub 0 entre NR. ¿Correcto? Ya está. Y todo entre 0,35 V sub 0, que sería V3. 0,35 V sub 0. Y con esto vamos a tener que la presión 3 sería, ya simplificando, 5,71 P sub 0. Y listo. Con esto ya tenemos entonces la parte B. Tanto el volumen como la presión desconocida. Observa la importancia de tener la relación de temperaturas. Obviamente siempre y cuando la ecuación de estado con los datos nos permita encontrar. Muy bien, por el momento entonces ya tenemos nuestra temperatura en el proceso isotérmico, nuestro volumen y nuestra presión desconocida. Bien, ahora vamos a la parte C. Vamos a la parte C. Obviamente este orden y qué es lo que tú vas a usar, lo vas a poder dominar conforme tú practicas. Ahora me piden el rendimiento. Ahora mira, para calcular el rendimiento, nosotros tenemos que recordar la formulita. El rendimiento, recuerda que es el trabajo del ciclo, que sería el trabajo total, ¿correcto? Entre el calor que absorbe el sistema. Calor que absorbe el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la forma de calcular el rendimiento. Muy bien. Pero también es igual a menos, 1 menos. Si yo hago una relación, eso equivale a 1 menos la cantidad de calor que se expulsa entre la cantidad de calor que se absorbe. Ya está. Nada más. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Tú dirás, profe, pero ¿cómo yo voy a saber cuál es el calor que se expulsa y cuál es el calor que se absorbe? Yo me acuerdo un poquito en lo que corresponde al ciclo de Carnot. Cuidado, cuidado, este no es el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot tiene una serie de procesos. Y además, si fuera Carnot, sería 1 menos TB, temperatura en donde se expulsa, y la temperatura donde se absorbe. Pero esto no es así. Esta es la relación general. Cuidado, ¿eh? Solo si es Carnot, tú utilizas la relación de temperaturas. Bueno, fácil. Tú tienes acá varios procesos. Tú vas a encontrar los calores. Todos los calores que salgan positivos serán los que se absorben. Y todos los calores negativos serán los que se expulsan. Mira qué fácil. ¿Correcto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar los calores correspondientes. Pero mira, ya podemos empezar por acá. Mira, de 2 a 3, como es un proceso adiabático, no hay transferencia de calor.
Por lo tanto, hay solo dos calores que tengo que encontrar. En el proceso 1,2 y en el proceso 3,1. Nada más. Entonces, el que me salga positivo es el calor que se absorbe. Y el que me salga negativo es el calor que se expulsa y ya tengo el rendimiento. Muy bien. Pero vamos por partes. A ver, vamos primero al proceso 1,2. ¿Correcto? Proceso 1,2. Veamos el proceso 1. Ponemos por acá entonces, proceso 1. Proceso 1. Bueno, el proceso 1,2 puedes darte cuenta que se trata de un proceso isobárico. En un proceso isobárico, la cantidad de calor, ¿correcto?, se puede calcular así como N por Cp por delta de T. Voy a ponerlo un poquito más a la izquierda para poder aprovechar el tiempo, el espacio. N por Cp por delta de T. Entonces, esto va a ser igual a N por... El Cp sería 5R medios, porque es monoatómico. Delta de T, observa acá. Observa acá. Delta de T de 1 a 2 sería T menos 2T, que sería menos T. Pero T sabemos ya cuánto vale, mira acá está. Entonces, ya tengo la cantidad de calor en el proceso 1,2. Y mira que ha salido negativo. Menos 2,5. A ver, acá sería NR. Y T, que es P sub 0 por V sub 0 entre NR. Por lo tanto, en este caso, el calor que en este caso se está expulsando porque ha salido negativo, repito, acá sería entonces, vamos a ponerle 5 medios para guardar espacio, NRT. Pero NRT es P sub 0 entre NR, ¿correcto? Entonces esto nos va a quedar menos 2,5 P sub 0, V sub 0. Ya está. Con esto ya tengo en el proceso 1,2 el calor. Ahora nos vamos al proceso 3,1, ¿correcto? Ya sabemos que acá se está expulsando. Entonces el otro no tiene que salir obligatoriamente positivo porque no todo se va a expulsar, ¿no? Uno tiene que absorber, el otro tiene que expulsar. Entonces vamos acá al proceso, en este caso 3,1. Proceso 3,1. Bien, en el proceso 3,1 estamos hablando de un proceso, en este caso, isotérmico. Entonces tú recuerda esto, mira, observa por favor, recuerda por acá. La primera ley de la termodinámica nos dice que la cantidad de calor es igual a la variación de la energía interna más el trabajo. Pero si hablamos de un proceso isotérmico, como la energía interna depende solo de la temperatura, esto viene a ser cero. Eso significa que en un proceso isotérmico, la cantidad de calor es igual a la variación al trabajo. Ya está. Entonces, ya tengo cómo calcular el siguiente calor. El trabajo en un proceso isotérmico se calcula como N por R por, bueno, la temperatura, en este caso en el proceso isotérmico, recuerda que es 2T, por el logaritmo neperiano de el volumen final, ¿correcto? El volumen final, que sería el volumen 1, pero el volumen 1, vamos a poner así mejor, volumen final, volumen 1, ¿correcto? Vamos a reemplazarlo, volumen 1 que es 2V sub 0,
entre el volumen 3, pero el volumen 3 ya lo tengo. ¿Dónde está el volumen 3? Acá está. 0,35 V sub 0. Y con esto ya tengo el calor. Pero 2T ya lo tengo, ¿no? 2P sub 0, V sub 0 entre NR. El NR se va a ir. Y este logaritmo, ¿de acuerdo? Este logaritmo también ya se puede calcular, ¿no? Porque el V sub 0 se cancela. Ya está. Por lo tanto, este calor ya lo puedo encontrar. Ese calor resulta ser 3,49 P sub 0, V sub 0. Entonces ya podemos calcular el rendimiento. Entonces el rendimiento N será igual a 1 menos el calor expulsado resulta ser 2,5 P sub 0, V sub 0, y en este caso el absorbido resultó ser 3,49 P sub 0, V sub 0. Y con esto ya tengo el rendimiento, el cual me sale aproximadamente 0,28, que en este caso corresponde al 28%. Y con esto el problema estaría resuelto. Un problema muy interesante de termodinámica, donde, ojo, muchos estudiantes tienen dificultades. ¿Pero por qué la dificultad? Por la serie de procesos que en este caso se están presentando en este problema. Entonces tenemos que recordar la formulita y tenemos que aprender a relacionar una sobre la otra. ¿Estamos de acuerdo? No olvidar que por acá esto corresponde a un proceso isotérmico, ¿correcto? Hicimos un pequeño acápite isotérmico. Listo. Y con esto el problema estaría resuelto. Mis jovencitos, espero que este problemita les haya gustado. Disfrútenlo, revísenlo, vuelvan a hacer el ejercicio y les pueda ayudar a resolver otros ejercicios parecidos. Bien, jovencitos, hasta la próxima. Chau, chau.